y hoy continuaremos abordando lo que es la metacognición, el liderazgo y la capacidad de crear estrategias. La metacognición se refiere al conocimiento, a la concientización de lo que conocemos, que creemos conocer, a su control y a naturaleza de los procesos de aprendizaje, es decir, cómo aprendemos lo que aprendemos. Cada persona tiene sus puntos de vista metacognitivos particulares. El origen de la palabra nos habla de más allá de nosotros mismos, es vernos a nosotros mismos actuando con nuestras habilidades, nuestras fortalezas y también identificando cuáles son nuestras debilidades para poder reforzar o contrarrestar con algún tipo de fortaleza que sea complementaria a esa debilidad. La metacognición comenzó como un estudio a través de la investigación realizada por un especialista en psicología cognitiva llamado J.H. Flavel en el año 78, que explica a la metacognición como el conocimiento, el propio conocimiento de cómo procesamos, cómo aprendo lo que aprendo. Y eso que aprendo, cómo luego puedo aplicarlo en mi vida, en todas las áreas de mi vida. ¿Cuáles son las propiedades de ese aprendizaje? ¿Aprendo bien? ¿No aprendo lo suficiente? ¿Creo que he aprendido adecuadamente y me he quedado detenida sin tener en cuenta ciertos detalles? Por eso, la metacognición requiere una investigación exhaustiva teniendo en cuenta 4 características. La primera, llegar a conocer los objetivos que queremos alcanzar con el esfuerzo mental. ¿Qué significa eso? Tenemos que colocar dentro de lo que es el marco de nuestros objetivos una lista. Desarrollar una lista por escrito donde nos comprometamos a un objetivo. Primero, el objetivo SMART nos indica que es un objetivo que debe ser de mínimo tiempo, puede ser de un día, de 4 días, de una semana, que sea medible, es decir, pueda contrastar cómo empecé el lunes y cómo termino el viernes, que sea medible los resultados que me ha generado llegar a ese objetivo, que sea alcanzable, no crearme metas imposibles y que sea realista, ¿no? Es decir, algo que esté dentro de mis posibilidades y por sobre todo que tenga dirección, con asertividad, la capacidad de ser asertivos, de tener dirección, de saber cuáles son las acciones que deba realizar para poder alcanzar esa meta. Y por supuesto, la meta, no importa cuál sea, debe pasar por estos filtros. Debe planearse por escrito y empezar a hacer pequeñas acciones, repetición de esas acciones y entrar en constante movimiento. ¿Para qué? Para adquirir autoconfianza. Esencial. Por sobre todas las cosas, dentro del ámbito en el que todos nos encontramos, donde la realidad nos lleva continuamente a un ritmo enloquecedor, nos cuesta mucho a veces sostener ciertas metas, porque el mundo exterior es como si por momentos nos devorara. Bien, por eso nos hace perder la confianza en nosotras mismas. Debemos trabajar con los objetivos SMART. Y luego de eso, entrar dentro de una fase de objetivos a corto plazo,
objetivos a mediano plazo. Corto plazo puede ser de acá a un mes, mediano plazo puede ser de acá a 6 meses o a fin de año. Específicos, quiero llegar a tener más masa muscular para el verano, quiero aprender un idioma. Bueno, tengo que crear una oración que establezca exactamente lo que quiero. Eso necesita precisión, disciplina y siempre con el principio de realidad. Y por supuesto después tenemos uno a largo plazo. Largo plazo puede ser de acá a un año, pero recuerden, debemos adquirir confianza para luego poder abordar otro tipo de objetivos que requieren de más tiempo. El esfuerzo mental es absolutamente necesario y debe ser respetado. Sin una energía que yo emplee y que coloque en función de invertir en mi meta, no logro poder alcanzar esa meta. Y eso hará que pierda la confianza en mí misma. Luego, el punto 2 es la posibilidad de la elección de estrategias para conseguir los objetivos planteados. ¿Qué es una estrategia? Hace referencia al procedimiento a través del cual se toman las decisiones en un escenario determinado con el objetivo de conseguir una o varias metas. Esas estrategias siempre deben ser determinadas no solo en forma oral, sino que tiene que existir un testimonio material. Y ahí vamos a incluir el testimonio escrito, porque nuestra mente nos miente. Un diálogo interno, aquellas estrategias que pretendo realizar, pero como en mi diálogo interno no hay testigos, paso por alto infinidad de cosas y eso hace que sintamos frustración y desencanto. Estrategia no es más que la conexión que existe entre los objetivos a alcanzar y las acciones que deberemos poner en práctica para llegar a ese objetivo. En definitiva, la estrategia es un plan a través del cual se intenta conseguir una meta, pudiendo ser aplicado a distintos ámbitos, teniendo en cuenta que el origen de la palabra estrategia proviene del griego stratos, significa ejército y significa guía. Se utilizaba al inicio como la planificación militar, pero luego se fue extendiendo al ámbito personal, al ámbito de los negocios, y encontraremos la estrategia de aprendizaje, en este caso la estrategia habla sobre los diferentes procedimientos, modelos y tácticas a través de los cuales debo aprender ciertas cosas. Es esencial que yo sepa, cuando creo una meta, si yo tengo las capacidades, tengo la instrucción, tengo el conocimiento o tengo las habilidades o a medias que debo fortalecer para llegar a la meta. Importantísimo, y si no, buscar los recursos para incorporar las habilidades o los conocimientos adecuados. También me gustaría agregar que existe la posibilidad que cuando nos encontramos dentro de una meta o un objetivo en conjunto con alguien, podemos buscar la complementariedad. Soy muy buena administrando el tiempo y la otra persona es muy buena trabajando en la organización administrativa. Entonces, eso es una muy buena dupla como para poder aunar esfuerzos y potenciarnos, ¿sí? Cuando se trata de una meta o un objetivo personal, entonces será cuestión de que trabajemos en esas habilidades, porque en latencia tenemos todo. Dentro de lo que es el cerebro cognitivo,
tenemos la capacidad de activar administración del tiempo, planificación, orientación, dirección, conocimiento espacial, toma de decisiones, saber buscar estrategias que nos faciliten ser más eficientes y también tener capacidad para inhibir la impulsividad o la pulsión por querer ir más rápido de lo que el proceso de la meta requiere, ¿sí? Muy importante. La estrategia de aprendizaje es el plan de acción que se ha de seguir, evaluando qué capacidad de conocimiento tengo y si no tengo la suficiente, debo instruirme, creando mapas conceptuales sobre lo que necesito alcanzar. Vamos a obviar seguir hablando de las estrategias, porque en realidad, en el caso de lo militar, es la estrategia militar a través del cual se disponen los recursos militares para cumplir una misión en cuestión, pero sí me interesa puntualizar en lo que es una estrategia empresarial, porque habla de la metodología que debe seguir una empresa, ya sea una empresa, una sociedad o un microemprendimiento, para conseguir sus objetivos. Y la estrategia empresarial está basado en cuál es la misión, qué es lo que quiero alcanzar, cuál es mi visión, es una visión periférica, es una visión en donde quiero crear un espacio amplificado, quiero crear una visión en donde me encuentre aliándome con otras empresas y también qué es lo que ofrezco con mi empresa, qué es lo que ofrezco. ¿Cuál es mi entidad? ¿Qué es lo que me representa? ¿Qué tipo, personalidad quiero que mi empresa tenga? Vamos luego a lo que es la estrategia de negocios, que hace referencia al plan que sigue una empresa para conseguir objetivos fijados, centrándose sobre todo en el posicionamiento del mercado y la obtención de ingresos. Se concentra en ampliar el mercado y obtener beneficios. Luego tenemos la estrategia de inversión, que hace referencia a los lineamientos que las personas que van a invertir van a seguir a la hora de elaborar su portafolio de inversiones. Ya estamos hablando a nivel personal. Así, cuando nosotros somos una empresa unipersonal y queremos invertir, deberemos decidir qué porcentaje de dinero o recursos varios destinaré a lo que es una renta fija y qué porcentaje destinaré a una renta variable. Y acá nos detenemos en esto porque voy a hacer un cierto reduccionismo sobre estos conceptos, pero para que ustedes sepan de qué se trata, porque solemos escucharlo y mucho, sobre todo en los economistas. La renta fija y variable se diferencian en la rentabilidad conseguida con la inversión y el riesgo asumido. En el caso de la renta fija, es la que nos garantiza una rentabilidad limitada con un riesgo mínimo. Mientras que la renta variable ofrece mayor rentabilidad, por supuesto que es mucho más tentadora, pero con un riesgo elevado. Un tipo de estrategias que es la de marketing, que hace referencia al plan de acción que se ha de llevar a cabo para conseguir un objetivo comercial, tal como conseguir un aumento en las ventas,
o la participación de una empresa en el mercado a través de todos los medios de difusión, ¿no? Entonces ahí tenemos una estrategia de marketing. ¿Y cuáles serían las herramientas de elaboración que se deberían utilizar para elaborar una estrategia? Teniendo en cuenta que las estrategias son siempre para sumar. Bien, dentro de las herramientas hay 4 modelos que son los que se utilizan dentro de lo que es la economía dentro de lo que es el aspecto global, pero dentro de las habilidades cognitivas que debemos fortalecer si es que ya no las tenemos desarrolladas, son tener capacidad de precisión, disciplina, capacidad de comunicar eficazmente lo que quiero transmitir y la planificación. Con respecto a la comunicación eficaz, quiero puntualizar que debemos saber escucharnos para saber si lo que estamos transmitiendo es lo que los demás interpretan. Aunque los interlocutores puedan tener a veces alguna cierta dificultad o hagan una interpretación, es importante que el mensaje que nosotros querramos brindar sea un mensaje limpio. Menos es más, cuanto más simple mejor. Que tenga dirección. Tenemos que tener una dirección. No podemos hoy dirigirnos hacia el norte y mañana cambiamos y vamos al noreste y pasado cambiamos y vamos al oeste. Debemos, por eso, estudiar las estrategias para definir pequeños plazos e ir contrastando si las estrategias que vamos empleando nos van dando frutos. Las fortalezas y cuáles son las debilidades de una empresa o de una persona. ¿Sí? Les recuerdo que siempre estamos hablando con vista a una meta o un objetivo, ya sea personal, institucional o familiar. Identificar y describir las funciones principales con las cuales estamos dispuestos a comprometernos. Fíjense qué importante la palabra compromiso. Compromiso es me comprometo con mi palabra, de forma en que se pueda distinguir dentro de ese compromiso las funciones si están bien administradas. Yo me voy a dedicar a esto y mi socia se va a dedicar a esto otro. Y vamos a contratar a un tercero para que nos haga un plan de marketing y vamos a escoger a una persona que nos lleve la administración, etcétera. Que este método ayuda tanto al individuo como a la empresa a identificar a los posibles competidores en 4 áreas diferentes. El target de clientes al cual me quiero orientar, qué ofertas estoy dispuesto a hacer, la infraestructura de la empresa, tanto los hardware, lo que es material como el software, lo que es inmaterial, y la viabilidad económica de la misma, es decir, qué recursos, no los que voy a conseguir, qué recursos tengo ya para crear un modelo de negocio. Y por último, tenemos a través de este análisis, se podrá identificar qué oportunidades tenemos en el mercado. Fíjense qué importante, porque no es solo cuál es mi plan, es, ¿puedo este plan insertarlo en el mercado local, en el mercado internacional?
en un mercado que sea amplio, que deba tener que ofrecer distintas alternativas y sobre todo identificar a qué amenazas nos tendremos que enfrentar, tanto de índole político, si es que vamos a trabajar dentro de un ámbito donde podemos quedar expuestos, como social, tecnológico, ambiental o legal. Sin duda, definir una estrategia, independientemente del ámbito en que nos querramos mover, es fundamental para determinar la hoja de ruta que se ha de seguir para poder conseguir lograr nuestros objetivos. Además, gracias a la fijación de las estrategias, podremos determinar cuáles son nuestros puntos fuertes y cuáles nuestros puntos débiles y definir así el plan de acción como base en esos criterios. Y ahora entonces, habiendo visto lo que es la estrategia, que se dan cuenta cuán apropiado es para el alcance de objetivos y para la metacognición, vamos a seguir con el punto 3, que es la autoobservación del propio proceso de elaboración de conocimientos para comprobar si las estrategias elegidas son las adecuadas. Es decir, debemos tener conocimiento para crear estrategias. ¿Podemos tercerizar un plan de estrategias? Por supuesto. ¿Puedo tercerizar la contabilidad, la administración? Sí, pero cuando ustedes tienen una meta o un objetivo particular, ustedes siempre tienen que estar en la cúspide. Y por último, el cuarto factor es la evaluación de los resultados que vamos obteniendo a medida que vamos avanzando para ver hasta qué punto nos estamos acercando a esa meta. Recuerden, todo esto siempre debe ser acompañado de conciencia, capacidad de ser flexible para evaluar si quizás nuestra meta cada vez se aleja más o han surgido nuevos factores que nos impiden esa meta que sea posible. También es importante tener capacidad de detenernos para evaluar, ¿no?, si es el momento adecuado, ser flexibles o evaluar posibilidades de un cierto desvío y crear una meta alternativa, ¿sí? Es muy importante. Por eso es esencial los objetivos SMART. ¿Por qué? Porque el objetivo SMART nos va a ir dando continuamente confianza y la práctica, esa gimnasia que todos necesitamos. Entonces, la metacognición requiere saber qué objetivos queremos conseguir y saber el cómo conseguirlos. Eso nos habla de estrategias y la autorregulación emocional. Me contengo más allá de la frustración, mi diálogo interno, ¿sí? Y sabemos que hay muchísimas herramientas para inhibir a veces esa pulsión de querer rendirse ante los primeros obstáculos.